Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen. Mi nombre es Miguel Ángel Maciel González y continúo con la reflexión con relación a los tiempos que estamos viviendo desde dos puntos de vista que a mí me parece que son fundamentales para nuestro propio crecimiento, desarrollo y condición humana. Uno de ellos tiene que ver con educar y el otro tiene que ver con la idea de comunicar. Cuando de cierta manera nosotros estamos hablando de educar, recuerdo muchos escenarios, muchos ambientes, muchos personajes que de cierta manera tenemos que reflexionar a propósito de lo que de cierta manera está sucediendo con esta situación de la pandemia, con el encerramiento y con una serie de circunstancias a lo largo del tiempo que nos hemos acostumbrado a vivir y que de cierta manera ya no podemos soportar, ya no lo podemos asimilar y tampoco tenemos por qué orientarnos a lo que dicen los demás. La primera idea a propósito de educar se refiere de manera muy importante a aquel filósofo griego llamado Sócrates, ¿no? Sócrates enseñaba una serie de elementos muy interesantes a propósito de lo que representaba precisamente la facultad de la sabiduría como un elemento fundamental, la facultad de conocimiento, y unido a sabiduría y conocimiento teníamos un maravilloso sustento a propósito de educar. Finalmente este filósofo al final de cuentas se reunía con sus discípulos, de cierta manera comentaba ciertos temas cotidianos y a la par específicamente que él hablaba, comentaba y argumentaba este tipo de situaciones, de cierta manera los que estaban alrededor de él mencionaban que quisieran ser como él desde el punto de vista de lo que él sabe, de lo que él comunica, de lo que él dice, de lo que finalmente es su palabra desde el punto de vista de diálogo. A lo que Sócrates mencionaba algo: es mejor que prácticamente no te parezcas a mí, a que lo que yo digo al final de cuentas es nada, porque yo no soy nada desde el punto de vista de ese conocimiento, de esas maneras por las cuales estamos desarrollando esta reunión y ese tipo de situaciones que finalmente nos hacen ser hombres de diferentes características, ¿no? Obviamente quienes estaban cercanos a él, pues después de cierta manera tenían una cierta incredulidad, no, de cierta manera pues no conocían o no sabían por qué Sócrates le estaba mencionando eso. Sin embargo, es fundamental reflexionar a propósito de esta idea varios elementos que me parecen sustanciales en el asunto de educar. El primero de ellos, lo que está intentando establecer Sócrates a propósito del conocimiento y educar, se refiere directamente a que él no es la fuente única, o él no es con él donde se agota, o no es con él la situación que finalmente termina toda capacidad para educar o toda capacidad para conocer. Al contrario, cuando él menciona que él no es nada, que él es alguien que no sabe, que ignora ciertos aspectos de la vida, está invitando a quienes finalmente se encuentran como una especie de estudiantes. No me gusta la palabra estudiantes, obviamente tampoco me gusta la palabra alumnos, pero a lo mejor nos sirve como un elemento, un referente para poder entender esta situación, digamos, para que sus educandos o que finalmente está compartiendo esta idea de conocimiento, esta idea de educación, pues busquen, exploren, definan, desarrollen su propio camino. No es solamente que ellos construyan su manera de ver, su manera de explorar, su manera de descubrir, sino también que finalmente tengamos la curiosidad sustancial por saber qué es lo que está más allá de mi visión, qué es lo que está más allá de mi lenguaje, qué es lo que está más allá de mi entendimiento, qué es lo que está más allá de los hombres. Este es un elemento sustancial a propósito no solamente de educar, sino lo que contemporáneamente se comenta como una disciplina llamada pedagogía. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Con qué quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer? ¿Y para qué quiero hacer? Tomando en cuenta no solo el hecho de que yo como alguien que educo o que finalmente me quiero educar, requiero específicamente ciertas herramientas, sino el hecho finalmente de la condición humana, en esa condición humana que busca efectivamente saciar aquellas cosas que no conoce, pero saciar aquellas cosas que no conoce, en el caso de Sócrates no significa quedarse con lo que uno se encuentra, sino finalmente lo que uno se encuentra implica una serie de preguntas sustanciales a propósito, ir avanzando desde el punto de vista no solo educativo, sino desde el punto de vista de ser persona y sobre todo la virtud de estar con los demás. Menciona también de manera muy importante que el conocimiento es toda virtud, no por lo que sé, sino por la capacidad de compartir, y el hecho de que yo esté compartiendo con el otro implica necesariamente que hay una virtud de lo que estoy diciendo y una virtud por preocuparme a propósito por el otro. Ahí hay un enfoque pedagógico muy interesante de lo que representa esta parte educativa y que de cierta manera después
de los años 1700, 1800, hemos extraviado por una serie de prerrogativas que un poquito más adelante vamos a mencionar. Entonces, de cierta manera, educar es con sinceridad, educar es buscar, educar, como dice la filosofía europea, es labrar, educar está indicamente o directamente establecido a propósito de la verdad, educar es algo que no se acaba, educar tiene una serie de fundamentos a propósito de la libertad, del amor, del cariño, de la solidaridad, es decir, de la posibilidad a propósito de tratar de entenderme a mí y tratar de entender a los demás desde el punto de vista de un acto de compartir aquellas cosas que a lo mejor sabemos, pero sobre todo aquellas cosas que no sabemos, pero que al final de cuentas nosotros podemos correlacionar, podemos en un momento dado colaborar. Ese es un elemento sustancial a propósito de ello. Sin embargo, en lo que estamos viviendo en la actualidad con relación a esta supuesta pandemia, el hecho de que finalmente ahora con las nuevas tecnologías nosotros podemos accesar a través de plataformas de contenidos, de herramientas, de discursos, de aulas y una serie de elementos casi esquizofrénicos con relación a la lógica educativa, pareciera ser entonces que las palabras de Sócrates, como de muchos de los educadores que prácticamente definieron sus principios desde la perspectiva griega, Europa, pasando por el mundo medieval y el mundo moderno, hemos realmente y de manera muy curiosa y sustancial olvidado desde el punto de vista de lo que representa esa parte educativa que tiene que ver efectivamente con el hecho de ir más allá, de trascender, de comprender, de dialogar, de reflexionar. Ya no vivimos en tiempos del análisis, ya no vivimos en tiempos de la evaluación, ya no tenemos tiempo para poder detenernos a pensar, porque al final de cuentas el paradigma dominante que hoy en día rige el mundo de lo global es: hay que ir más rápido, hay que ganarle a los demás, hay que tener el conocimiento más reciente, el conocimiento que podamos aplicar, y luego nos olvidamos de ese conocimiento y vamos nuevamente a otra carrera igual, terminamos esa carrera, nos montamos en otra carrera para ser exactos, para estar a tiempo, para ser eficientes y todo eso, con unos latidos de corazón que se elevan muchísimo más y sin capacidad para poder tener lo que ya se ha comentado en mucho tiempo, esa situación de tranquilidad, ¿no? Resulta que ahora que, insisto, estamos dentro de el asunto de la educación a través de plataformas, estamos orientándonos no a esta idea de explorar, no a esta idea de conocer, no a esta idea de preocuparnos por el otro, no a esta idea a propósito de compromiso, esta idea de, insisto, de comunicarnos en esa situación, sino que de cierta manera las autoridades que están más arriba de lo que son los profesores, de lo que son precisamente los educadores, llámese de una escuela específica, llámese aquellos que están en la calle, ahora de cierta manera para ver si estamos trabajando, para ver si estamos cumpliendo un ciclo, para ver si realmente estamos generándole continuidad a lo que nos dice nuestro lugar central. Bueno, necesitamos conectarnos, decirles que tienen que trabajar los estudiantes, obviamente las tareas, esperar un tiempo, estar todos los días ahí viendo si alguno de los estudiantes sube su actividad, si no otro día, si no otro día, y al final de cuentas pegados prácticamente, si no 24 horas, pero sí al menos una tercera parte desde el punto de vista de lo que representa no solamente el tiempo laboral, sino el tiempo vital. Si esta pandemia implica necesariamente el hecho de una capacidad de reencuentro, una capacidad de entendimiento, de meditación a nosotros mismos, esto va en contra, es contradictorio a propósito de esas peticiones en donde recibamos tareas, demos retroalimentaciones y evaluemos. Inclusive la palabra retroalimentación es algo que viene fundamentalmente del vocablo técnico de la información, es decir, cifro información, la doy a conocer, el otro la entiende o no la entiende y me responde, como si fuera finalmente una estructura maquinal, una estructura cibernética, una estructura de lo que las grandes series quieren de convertirnos en cyborgs a propósito de estos automatismos. En realidad la gran pregunta que nos tenemos que reflexionar es esta actitud, no solamente la dimensión tecnológica, esta actitud, este paradigma, esta perspectiva que tienen las grandes instituciones educativas, sean privadas o públicas, ¿implica educar? ¿Realmente hay una preocupación a propósito de lo que está pasando anímicamente con el docente, el estudiante y los demás elementos de la comunidad? ¿Realmente estamos generando un proceso formativo en donde finalmente haya escucha, haya capacidad de entendimiento, haya sensibilidad, haya reflexión?
de cierta manera nos convertamos directamente en una condición humana, o necesariamente tenemos que estar ubicados directamente para responder una serie de aspectos que las autoridades que están arriba de nosotros y las que están todavía arriba de las que están arriba de nosotros, de cierta manera tengamos que cumplir una serie de parámetros que son finalmente incomprensibles desde el punto de vista educativo. Yo creo que son elementos que hay que finalmente discutir, que hay que reunirnos, hay que conversar con relación a esa serie de partes, porque la educación no es ni dejar esa tarea, no es dejar esas actividades, no estar al pendiente, no estar prácticamente de policía vigilando lo que hace el estudiante, o la autoridad no tendría por qué estar ahí de policía, mandando correos, invitando a tal cosa, pidiendo formatos, llenar ese tipo de cuestiones. Resulta que ahora con la pandemia ciertas autoridades que yo no conocí en el ámbito académico se están mandando mensajes vía internet para sugerirnos en un momento dado conectarnos con los estudiantes, o si tenemos una situación administrativa con relación a nuestro centro de trabajo, pues hacer una serie de pasos cuando si queremos hacer algún tipo de trámite. ¿Qué tal si a mí no se me pega la gana hacer el trámite, o no queremos conectarnos? Porque al final de cuentas la dimensión educativa representa muchísimo más del hecho de que estar dentro de una pantalla. Son elementos a propósito de esto que les digo, de entender si realmente estamos formando, si al final los estudiantes les interesa formarse de ese tipo, si los estudiantes están haciendo preguntas o no se están haciendo preguntas con relación a lo que está pasando, si nosotros los que nos dedicamos a la parte educativa nos preguntamos sobre nuestro quehacer educativo, nos estamos preguntando si vamos a continuar, si vamos a regresar a las aulas, si vamos a tener el mismo ánimo con relación a esto. Cuando sucedió el temblor de 1985 yo tenía 13 años y créanme que cuando yo empecé a hacer mi tarea ese día 19 de septiembre de segundo de secundaria, yo no tenía ni el más mínimo ánimo para tomar un libro, para poder revisar, contestar los ejercicios, para nada, porque al final de cuentas quedas en un espasmo de dolor, de temor, de incertidumbre por lo que llegue o no llegue a pasar, que lo que menos uno está preguntándose en ese momento es finalmente la parte educativa. Uno puede decir, bueno, es que ahorita ya existen los medios tecnológicos para informarte, para comunicar, para trabajar, para escuchar, para decidir. Pero al final de cuentas, por muchos medios que existan, eso no significa que perdamos el hecho de la confianza o de cierta manera nos ausentemos por ciertos aspectos que no hemos vivido, porque esto es novedoso desde el punto de vista de la vida humana, no solamente en el siglo XX, sino por lo menos en los 700, 800 años que en un momento dado se ha vivido. Entonces hay que entender este tipo de situaciones que al final de cuentas, por más que podamos hacer una plataforma, si es que lo estamos haciendo, por más que tengamos recursos, por más que tengamos chats, foros de discusión, herramientas tecnológicas, en realidad no implica esa la parte educativa. La parte educativa implica básicamente cómo tendríamos que sensibilizarnos todos en conjunto, la autoridad con nosotros desde el punto de vista de nuestro quehacer educativo como formadores, ni como instructores, ni como técnicos, ni como computadores, ni como máquinas, sino como formadores, inclusive como activistas de la reflexión, como activistas del pensamiento crítico, como activistas de salir a la calle para poder entender lo que pasa. También el profesor es ello. Desafortunadamente hay autoridades, inclusive hay un conjunto de estudiantes que piensan que uno está al servicio de ellos, ¿no? Inclusive hay discursos por ahí que mencionan que nosotros tenemos que prácticamente ser servidumbre, como en la Edad Media, de los estudiantes porque la autoridad nos paga. Esa es la idea que algunos estudiantes que están dentro del movimiento que ahorita tiene ocupadas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma dice a propósito de nosotros. Al final de cuentas uno dice, si esa es la visión que tienen con relación a los docentes, ¿cuál será la visión que tengan cuando trabajen? ¿Cuál es la visión que tienen concretamente del que está a su lado? Entonces son elementos, insisto, del fracaso educativo, porque si hubiera habido elementos educativos hubiéramos generado una visión distinta, una visión social, una visión cooperativa, una visión de respeto, no solamente hacia nosotros, sino a la sociedad en general. Entonces hay que tener cuidado a propósito de que plataforma educativa no es formación, que plataforma educativa no implica una serie de valores con relación al respeto humano, como ya mencionamos, y que plataforma educativa no implica el desarrollo de ciertas habilidades emocionales que finalmente impliquen esta cercanía, ¿no? Bueno, eso es uno de los temas, ¿no? Voy a tocar un tema más, digamos,
También en ese sentido que tiene que ver con la perspectiva de comunicar, lo haré brevemente para que a partir de ello pues podamos hacer una discusión. Ojalá logremos generar este diálogo con un servidor que está abierto a entablar esa conversación desde el punto de vista crítico. Bueno, comunicar es un elemento muy interesante y está vinculado a la parte educativa, ¿no? Entendemos específicamente, no teórica ni metodológica, perdón, ni otro tipo de herramientas. La comunicación supone un acercamiento a los demás para entender su mundo de vida. No es un asunto de investigar, no es un asunto de hacer operaciones, no es un asunto de entregar en un trabajo, no. El acercarme al otro, como dicen por ahí los filósofos alemanes, de los cuales admiro mucho, sobre todo aquellos que desarrollaron su trabajo a principios del siglo XX, es, si yo me acerco al otro, estoy finalmente generando mi capacidad de saber quiénes son, por qué son de esa manera, cómo son y cuáles son, no para que se justifiquen conmigo a propósito de su identidad, de sus elementos culturales, de sus maneras de organizarse en su comunidad, no. Lo que uno menos necesita es que la gente se justifique con uno, que uno se justifique con los demás, sino la idea es que a través de esto entiendo que hay otras maneras de sentir, de latir, de pensar, de ser sabios, de generar condiciones, pero también de perversidades, de tensiones, de cosas negativas. Creo que también profesores y algún tipo de estudiantado no entienden o no llegan a comprender que la condición humana no es aquello que se espera como bondad, como generalmente se ocurra, sino también la condición humana es aquello que puede esperarse como algo que no nos guste, y esos los elementos que no nos han enseñado a respetar dentro de la propia complejidad humana y desde la propia complejidad comunicativa. Ese tipo de acercamiento representa quiero saber quién eres tú, quiero saber por qué en un momento dado nos vamos a relacionar, quiero saber cómo construir, si es que podemos construir, si es que tú quieres construir, si es que yo quiero construir, si es que tú no quieres construir, si yo no quiero construir. Esa complejidad no se ciña directamente en un ciframiento de lenguaje, o contar palabras, o decir mensajitos, o en un momento dado colocar las palabras que a los demás les llegue a gustar. Tiene que ver con el acompañamiento, tiene que ver con el sufrimiento. Como ese sufrimiento de los demás, podemos finalmente a través de abrazar y acompañarnos, generar precisamente las condiciones propias de eso llamado empatía. Todo el mundo dice, es que conmigo no eres empático, es que no soy empático, eres esto, lo demás. Realmente la dimensión de empatía no es un asunto de un día, no es un asunto de dos, es un asunto de toda la vida, desde el punto de vista de entender que los demás son diferentes, que los demás al final de cuentas tienen alegrías, que tienen dolores, y que solamente a través de la comunicación puedo poder entender cuáles son sus dimensiones culturales, cuáles son sus principios, cuál es su ética, cuáles son al final de cuentas los elementos que los caracterizan, y yo acercarme en esa condición. Si los demás nos queremos acercar, desafortunadamente hay dos grandes problemas. Con esto voy a concluir la reflexión en nuestro tiempo. Un problema que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con que nos enseñaron a que la única palabra que vale es la que uno dice, y que la palabra de los demás no tiene sustento. Entonces, si los demás no tienen sustento y yo sí tengo sustento, entonces hago dos cosas. La primera, ataco a los demás y me distancio de los otros, y eso tiene que ver con un problema de fragmentación. Y al poder, a las grandes élites tienen precisamente esa virtud de que finalmente estemos rotos, que estemos fragmentados, como ya mencionamos, para que no generemos el vínculo y salgamos a las calles. Que muy probablemente en algún tiempo, si sigue esto, tenemos que salir a las calles para poder controlar una situación que se nos está yendo de las manos desde el punto de vista no de profesional, sino desde el punto de vista exclusivamente humano. ¿Cuál es el segundo problema que aquí estamos estableciendo? Sí, ya hay técnica, ya hay WhatsApp, ya hay teléfonos celulares, hay cantidad de dispositivos. Esta computadora me permite me subir este mensaje, compartirlo, que alguien lo llegue a escuchar. Pero pareciera ser que entonces la comunicación es sinónimo de rapidez, es sinónimo de virtualización, es sinónimo de contigüidad, es sinónimo de estar directamente conectados, de estar pegados, de estar ahí. En realidad eso tendría que ver directamente con la comunicación, en los términos técnicos, en los elementos eficientistas, en los elementos instrumentales. Me parece que lo comunicativo tendría que necesariamente, insisto, hacer las dos cosas: el acompañamiento, como dicen algunos, y desde el punto de vista el trabajar en conjunto, salir a la calle, patearla, como dicen algunos autores, y ahí generar precisamente las respuestas y las reflexiones que necesitamos en esa misma perspectiva. Cierro con una idea fundamental de un gran libro que tiene Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán, coreano del sur, que ha hecho mucha crítica a lo que está pasando del coronavirus. Tiene un libro llamado El aroma del tiempo, ¿no? Y el aroma del tiempo implica precisamente que nosotros, antes de las nuevas tecnologías, teníamos la característica de iniciar algo
bueno, más que frase, es una reflexión sobre el texto, de iniciar algo, de continuarlo y terminarlo. Y eso tenía aroma. ¿Por qué? Porque cada momento era de goce o no goce, porque cada momento era de entender o de no entender, o porque cada momento se daba paso o no se daba paso, porque cada momento se podía hacer amistad o no se hacía amistad, empezaba y todo terminaba, y el tiempo olía, el tiempo tenía ese aroma, porque el aroma estaba impregnado de la profundidad de lo que éramos o de lo que somos, de la profundidad del otro, de las situaciones contingentes mías, de las sorpresas de los demás. Hoy en día, con el asunto de la virtualización, la virtuolosis, como dicen otro tipo de teóricos, el tiempo ha perdido su aroma, si ha perdido su esencia de gusto o su esencia de pestilencia. Al final de cuentas, tu aroma es o pestilente o de gusto, ¿no? No nos gusta lo pestilente, sin embargo, la condición humana es pestilente. Coronavirus es pestilente, lo que hacen las autoridades de arriba es pestilente, lo que hace el poder de encerrarnos es pestilente. Nosotros tenemos pestilencia cuando a veces publicamos cosas que al final de cuentas lo único que hacen es distraer sin realmente construir. Entonces la ausencia de aroma es que el tiempo pues ya no tiene ni un inicio, ni un desarrollo, ni un final, ¿no? Es un momento, termina y nos vamos al otro. Y en vez de degustarlo, comerlo, acariciarlo, escupirlo, echarlo a perder, como dicen los poetas, ¿no? Lo tenemos que responder, lo respondimos y al final de cuentas se desintegra, se deshace, vamos a otro, se desintegra o se deshace, y así al final de cuentas cuál goce, cuál disfrute. No solamente estamos hablando del trabajo, estamos hablando de las amistades, estamos hablando del amor, estamos hablando del entretenimiento, estamos hablando de la paciencia, de la disciplina. Ya no existe ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, reflexionemos esto no solamente para encontrar aroma en el tiempo, sino también encontrar aroma, perdón, a la educación y a la comunicación. Muchísimas gracias y por aquí nos seguimos viendo. Hasta pronto.